Bien, en la clase de hoy vamos a estudiar cómo obtener el ángulo de un triángulo rectángulo a partir de las razones trigonométricas que ya habíamos estudiado en los videos anteriores. Bien, para ello vamos a basarnos en este dibujo que tenemos aquí. Entonces, este es un triángulo rectángulo porque entonces aquí visualizamos el ángulo de 90 grados, que es el ángulo recto. Aquí tenemos el ángulo marcado con la letra X, que es el ángulo que queremos calcular. Para ello, nosotros tenemos aquí dos medidas, 13.04 y 12.34. Entonces vamos a recordar nada más de manera rápida. Aquí tengo el ángulo que vamos a trabajar. Entonces el lado que se encuentra pegado al ángulo es el cateto adyacente. Entonces este es el cateto adyacente. Y bueno, el lado más largo, que en este caso sería este, es la hipotenusa. Este sería la hipotenusa. Y entonces aquí lo que tenemos son involucrados el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, recordando de las tres razones trigonométricas que ya vimos en videos anteriores, entonces tenemos que aquella razón trigonométrica que involucra cateto adyacente e hipotenusa es el coseno. Entonces vamos a utilizar el coseno, en este caso del ángulo que está involucrado, que es este, coseno X, que es el que vamos a encontrar, que es coseno X, y que esto se calcula dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. Bien, ahora vamos a hacer la sustitución de dividir. Tenemos que entonces el coseno de X, coseno X es igual, dice aquí que es el cateto adyacente, que es 12.34 entre la hipotenusa, que es esta, que es de 13.04. Entonces el coseno de X se obtiene dividiendo 12.34 entre 13.04 y nos da como resultado 0.9463. Bien, ¿cómo vamos a utilizar este resultado para saber cuánto vale este ángulo? Pues bien, vamos a retomar algo que ya habíamos visto en una de las clases anteriores de razones trigonométricas, que es la tabla de razones trigonométricas. Esa vamos a recordarla, la tenemos ya aquí. Y entonces, ok, el resultado nos dio 0.9463 y utilizamos coseno, entonces vamos a ubicarnos en la columna de coseno y vamos a ubicar el valor que más se acerque a 0.9463. Entonces nosotros ubicamos en la columna de coseno, el que más se acerca es 0. Aquí está, 0.9455, es el que más se aproxima. Y entonces quiere decir que este 0.9455 le pertenece al ángulo de 19 grados. Entonces quiere decir que el ángulo más cercano es de 19 grados, por lo tanto X vale 19 grados. Entonces este ángulo X vale 19 grados. Ok, vamos con otro ejemplo más. Bien, en este caso igual tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está nuestro ángulo de 90 grados. El ángulo que vamos a manejar es este. Entonces, como ya sabemos que este es el ángulo que vamos a calcular, entonces recordando, el lado que se encuentra enfrente del ángulo es el cateto opuesto. Entonces aquí tenemos que es cateto opuesto. Y bueno, tenemos el lado más largo, que entonces este es la hipotenusa. Bien, y entonces, de igual manera, recordando lo que ya habíamos visto de las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, entonces la razón trigonométrica que involucra cateto opuesto e hipotenusa es la razón trigonométrica seno. Entonces en este caso sería seno X, que es el ángulo que vamos a calcular, y es cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, entonces el seno X lo vamos a calcular dividiendo cateto opuesto, que es 7.32,
entre la hipotenusa, que es de 14.37. Y entonces, dividiendo esto, tenemos que seno x es igual, entonces 7.32 entre 14.37 nos da como resultado 0.5093. Ok, igual que en el anterior, se trata de la razón trigonométrica seno, que nos dio 0.5093. Entonces nos vamos a referir a la tabla. Entonces vamos a ubicar en la tabla la columna de seno. Aquí está, vamos a utilizar esta columna de seno y vamos a ubicar el valor en esta columna que más se acerca a 0.5093. 0.5093. Entonces el que más se acerca es este 0.50. Este de aquí es el que más se acerca, por lo tanto este le corresponde el ángulo de 30 grados. Entonces quiere decir que el valor del ángulo X es aproximadamente de 30 grados. Entonces quiere decir que este ángulo X vale aproximadamente 30 grados. Bien, y vamos al último ejemplo. Vamos a ver, tenemos ahora aquí este triángulo rectángulo, nuestro ángulo de 90 grados, y aquí tenemos nuestro ángulo X que vamos a calcular y los dos valores que vamos a utilizar. Primero hay que identificar qué tipo de lados son. Entonces ubicamos, este es el ángulo. Entonces el lado que está enfrente es el cateto opuesto y el lado que está pegado al ángulo, y este lado que está pegado al ángulo X aquí es el cateto adyacente. Y entonces vamos a recordar que la razón trigonométrica que involucra cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente. Entonces tangente, escribimos tangente de X es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. Y entonces tenemos que la tangente de X es igual al cateto opuesto, que vale 11.82, entre el cateto adyacente, que vale 6.27. Entonces la tangente de X es igual. Entonces dividimos 11.82 entre 6.27 y nos da como resultado 1.8851. Entonces para este caso vamos a ocupar otra vez la tabla de razones trigonométricas. Ubicamos la columna de la tangente, aquí está, y vamos a ubicar el valor más cercano a 1.8851. Entonces vamos a ver 1.8851. Entonces aquí tenemos, si se dan cuenta, 1.8807 es el más cercano. Entonces 1.88 le corresponde al ángulo de 62 grados. Por lo tanto, el ángulo X vale 62 grados. Entonces quiere decir que este ángulo X vale aproximadamente 62 grados.